He estado hablando en varios videos sobre un tema que a mí me encanta, porque creo que es muy paradojal, que es la libertad. Tanto que hacemos gala de que somos seres libres, que nadie nos manda muchas veces, y en realidad en lo más profundo de nuestro ser le tenemos un miedo profundo a la libertad. Y por lo tanto somos susceptibles a ser manejados, manipulados. Hay muchas técnicas que buscan influenciar a la gente. Bueno, todo eso en realidad a mí se me hace muy poco honorable, porque yo creo que cada persona debe de ir creciendo a su ritmo, a su manera, e ir, digamos, no tratar de sesgarle. Por eso han sido las grandes guerras y problemas en la humanidad, que todos tratan de influir en otros y creen tener la verdad total y absoluta. Hay un tema, en otro video ya hablé de machismo, clasismo, exclusivismo, racismo, etc. Hoy día quiero hablar de los 4 paradigmas que moldean, que estructuran, que están debajo, detrás de esta sociedad, ¿ya? Me interesa que los conozcamos, los analicemos, reflexionemos para ver hasta qué punto nos sumamos, en qué porcentaje y en qué parte no. Paradigma de la economía. En realidad hay que tener en consideración tangencialmente esas situaciones porque es un modelo macro, etcétera, hay interrelaciones que no podemos negar, pero cada uno de nosotros es un ser humano libre, libre para crear la vida como queremos vivirla y crearla. Entonces uno podría pensar, ¿por qué en momentos de grandes crisis económicas hay personas que salen adelante, crean grandes empresas, son muy exitosos, y hay otras personas, muchas, miles a veces, que quedan realmente empobrecidos, quebrados y muy mal? ¿Por qué unas personas sí, por qué otras personas no? Entonces, la reflexión es para uno confiar en sus potencialidades, uno como ser divino, y saber, ¿no es cierto?, que lo que nosotros vamos pensando nos va condicionando. Si yo voy con miedo, voy con temor y pienso que voy a fracasar, que la economía está muy mal, que etcétera, voy a ser un monigote, voy a ser un esclavo de esta macroeconomía, de estas grandes variables que realmente maneja un grupo muy, muy, muy pequeño de la humanidad, un 1%, etcétera. Entonces, la reflexión, el llamado es que a cada uno de nosotros confiemos en nuestras potencialidades y creemos la vida que queremos crear. Creemos nuestra pyme, tengamos arte, creatividad, iniciativa, que seamos capaces de reinventarnos una y otra vez. Que no sea esta variable macro la que nos esté condicionando nuestra vida como seres creadores y seres divinos. Entonces, este es el paradigma de la economía. Ojo, tener cuidado para saber jugar dentro de él, para uno lograr desde la honorabilidad los mejores frutos posibles para la vida de uno y de su familia. No se trata, como se dice a veces en otros lados, de despreciarlo todo. Cada cual es libre. Si lo quieres despreciar, hazlo. Te quieres salir del sistema e irte, no sé, a un campo solo, hazlo. Todo es maravilloso si lo haces desde tu corazón, desde lo que tú deseas. Bueno, ¿qué otro paradigma nos está rigiendo en estos momentos y que es muy fuerte también? Es el paradigma de la política. La política es el arte de gobernar, es decir, realmente, claro, no podría existir la sociedad ni administrarse ni manejarse sin la política. Pero como se ha ido expresando y desarrollando, siempre ha sido una herramienta de acceder al poder. Y el poder como
una situación de exclusivismo, de ser una élite, de ser más top, tener más privilegios que el resto. Entonces, ese es el problema, que la persona o más tarde o más temprano, o más de izquierda o más de derecha, va cayendo en este tema del poder egoico, ¿no es cierto? Porque el poder tiene también una beta muy hermosa, que es de las potencialidades. Tú puedes hacer cosas que en otro momento no podías, o puedes hacer cosas que otros no pueden. O sea, sí es muy bonito, pero también tiene esa beta oscura, ¿no es cierto?, que es la que generalmente se manifiesta en ese poder como una forma de hacer cosas a veces poco honorables, de no ser muy transparente, de sentirte exclusivista y de una manipulación de la sociedad, de los congéneres. Entonces hay que tener cuidado con la política porque nos divide como seres humanos. Es decir, es una cosa muy tonta y que felizmente cada día está perdiendo más y más fuerza, que es el clasificarnos. Tú eres de izquierda, tú eres de derecha, y etcétera. Y entonces ya per se, por ejemplo, si uno fuera de izquierda, per se ya le tiene mal al otro, desconfía del otro porque es de derecha. O a la inversa, si uno fuera de derecha, andaría viendo como unos rotos comunistas, etcétera, a los de izquierda. O sea, son cosas muy infantiles, con un pensamiento muy poco profundo. Entonces la invitación es a ir soltando esas barreras y a que esta nueva sociedad genere nuevas formas de convivencia humana, genere nuevas formas de hacer política, desde el honor y el respeto y el cariño a todo ser humano. Entonces, cuando nos vayamos dando cuenta, porque como está unido al paradigma de la economía, ¿no es cierto?, nos demos cuenta que realmente uno no es más ni menos, teniendo miles de cosas y queriendo tener casa 1, casa 2, casa 3, casa 1000 y etcétera, como en Dubái, autos con oro, recubiertos de oro. O sea, son cosas de una sociedad dormida, de personas que realmente están en un estado evolutivo muy especial todavía. Entonces, bueno, libre, sí, por eso es libre una persona hasta de elegir cómo quiere morir, si se quiere asesinar, etcétera. Cada cual es libre, ¿me entiendes? Porque el Dios Diosa nos hizo así, nos hizo libres y soberanos. Entonces, las normas sociales y los sistemas políticos, etcétera, son para poder convivir, y la legalidad, ¿no es cierto?, las leyes para poder convivir de una manera más armónica, no pasándonos a llevar unos con otros. Porque mi libertad, que soy plenamente libre, termina justamente cuando yo paso a llevar la libertad de otro. Entonces, esa maduración es la que va a ir cada vez más sucediendo. Porque fíjense ustedes que existen, mientras más dormido está el ser humano, requieren más y más leyes. Es una cosa ridícula, ya no es suficiente con tantas leyes. En cambio, cuando el ser humano va despertando su espíritu, su conciencia, está más regido por el amor. Y en ese despertar y en esa comprensión, por lo tanto, ya requiere menos controles, menos leyes, va expresando más su divinidad absoluta, plena, hermosa, también en respeto con la divinidad de los otros. Entonces, bueno, ese es el paradigma de la política. Y el gran desafío de que generemos nuevos modelos, nuevas formas de convivencia, con mucha participación social, con transparencia, y que vayan llegando personas al poder, más bien al servir a otros, debiera ser la palabra, al servir a otros desde una sinceridad, desde ideales más profundos y hermosos de convivencia humana. El tercer paradigma es el paradigma de la religión. En realidad, religión viene de la palabra religar, volver a unir.
Pero es ilógico, los seres humanos ya estamos unidos, ya somos, ya no, ¿qué vamos a religar? Internamente somos seres profundos, divinos, solamente hay que conectarse con ese ser e ir limpiando las diferentes capas para ir tomando conciencia y desarrollándonos. Entonces la religión, miren, entre religiones pequeñitas, medianitas y grandotas que tienen mucho poder en la humanidad y que manejan a la humanidad, más o menos se dice que son como 3.000, 4.000. ¿Ah? Las grandes serán unas 10. Buscan representar, querer tener la verdad de lo que dice Dios. ¿Ah? Diciendo que Dios es todo, Dios viene para todo y la divinidad todos tenemos la chispa divina dentro de nosotros. Entonces se fue como tergiversando, polarizando y entonces como, claro, yo me creo con mi verdad total y absoluta y menosprecio a otros, inclusive guerras religiosas, se matan, se destruyen por un Dios. O sea, es ilógico si Dios es puro amor. Y Dios no limita, Dios nos dio libre albedrío. Entonces hay muchas incongruencias, muchas cosas poco lógicas en este paradigma de la religión que realmente es control. Ha sido creado porque siempre el ser humano con su ego quiere ser superior a los otros, se siente poseedor de la verdad y quiere dirigir a los otros. Eso es lo más delicado. Porque fíjense ustedes, desde grandes filósofos, a mí, por estudiar ciencias políticas, me tocó estudiar a Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, no sé, X. Lo que ha primado es una concepción negativa del ser humano. Como que el ser humano es malo per se. Y por lo tanto sí hay que ponerle reglas morales, éticas, legales, hay que controlarlo, esto y lo otro. Lo cual es terrible. Las cárceles llenas de presos, no se solucionan los problemas así, porque el ser humano, criado con amor, educándolo, formándolo, amor en el buen sentido, no en ser permisivo ni nada, el ser humano crece como una de las flores más maravillosas, porque es bueno. Per se, el ser humano es bueno per se. No existe la maldad. Solo existe la ignorancia. ¿Me entienden? No existen los niños de 12, 13 años, no son delincuentes. Son niños que delinquen porque no han recibido amor, tienen resentimiento, tienen dolor en su corazón. ¿Cómo no podemos? A veces nuestro egoísmo no nos permite comprender eso. Entonces, ir al fondo. El ser humano es bueno per se. Y si lo vamos entendiendo, vamos a ir soltando tanto control y manipulación. Y que cada cual pueda ir generando la vida que quiere que construir, crear, que sueña. ¿Ah? Entonces, yo diría, y lo que yo en mi escuela y formo a mis alumnos, a los participantes, en una espiritualidad consciente, que integra a todo el mundo y respeta las decisiones de otro, sin querer imponer y sentirse uno con un ego bien oculto, así tapadito, de que uno tiene la verdad y de que uno es top, ¿ah? O es lo más grande. El cuarto paradigma es el de la ciencia. ¿Ah? Al pasar el tiempo, con René Descartes, con todo el proceso del racionalismo, el avance de la metodología de investigación científica y todo ello, se ha ido instalando este paradigma, pero al hueso, de tal manera que se suele pensar que ya casi es un dogma religioso la ciencia. Que uno vaya a decir algo en contra de la ciencia se te va, pero Pedro, Juan y Diego encima, pero reactivamente. ¿Por qué razón? Porque ya se está llegando a este punto de ceguedad, de estar ciego. La ciencia es muy importante, porque tiene una metodología y acorde a su metodología y sus instrumentos, acorde a eso, que es su limitación, va comprobando ciertas cosas a través de muestras estadísticas, etcétera, toda una metodología paso por paso que permite dar
veracidad de algo dentro del paradigma de la ciencia, ¿ya? Y punto uno. Punto dos, la ciencia cambia día a día, evoluciona. Entonces, a veces te dicen, claro, suponte tú la alimentación. Esta forma de nutrirte es fundamental. Después cambia y viene otra. Y después viene otra. Entonces, en todo tipo, la ciencia avanza día con día. Y lo que en un momento dado lo tenía comprobado y era la verdad, al otro día, 10 años, 20 años, cuando sea, ya no es verdad. Ya lo supera, se va superando a sí misma y es fabuloso, es evolutiva. Pero ¿a qué voy yo? Que no nos podemos dejar guiar ciegamente por este paradigma. Uno es un ser empoderado, es un ser divino y uno toma sus propias decisiones. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, las personas le entregan, son esclavos, le entregan absolutamente el poder de su salud, supongamos a los médicos, a la medicina. Lo que yo enseño es que uno se debe de empoderar de su salud y debe de prevenir al máximo. Obvio, tienes un accidente, te tienen que hacer cirugía, obvio. Tienes, no sé, se te bajaron las defensas, tu sistema inmune falló porque tus emociones estabas deprimido, estabas muy mal, etc. Obvio, tienes que llegar a tomar, qué sé yo, antibióticos. Pero eso es el punto extremo. El 80, el 90% debiera ser cada ser humano empoderado de su salud, porque el planeta Tierra nos dio todos los elementos en la naturaleza para curarnos, ¿ah? Principalmente el sol y el reino vegetal, también minerales. Entonces, en la medida que uno sepa alimentarse, uno sepa respirar, uno sepa meditar, uno sepa mantener su higiene emocional en el mayor equilibrio posible, ¿no es cierto? Soltando las emociones limitativas, inarmónicas y potenciando las emociones que te dan más felicidad, que te liberan, que te aumentan tu sistema inmune. ¿Ah? En esa medida vas a ser una persona saludable y no vas a tener que decir, no, es que me lo ordenó, miren la cultura de esclavos, me lo ordenó el médico, me ordenaron tal cosa. ¿Ah? Recuerden ustedes, bueno, yo al menos que me formé en ontología del lenguaje, el lenguaje genera realidades. Por lo tanto, si yo hablo que otro me lo ordenó o etcétera, estoy reconociendo implícitamente que soy un esclavo. Entonces, en la salud, empodérense en sus emociones, en sus conocimientos. Y, claro, no existen las verdades absolutas y también nos podemos equivocar. Y si uno se equivoca, aprende, no fracasó, aprende y va cambiando y transformándose. ¿Ah? No ser algo rígido, sino ser una persona como aguas que fluyen y que cada vez son más cristalinas, más saltarinas, más vibrantes. ¿Ah? Eso es una de las cosas que hay mucho que decir de este paradigma imperante, que es el paradigma de la ciencia. Pero bueno, antes de terminar, yo confío en la ciencia, en el ser humano, y sé que a través de la era de Acuarios, a través de estos maravillosos tiempos que vienen, la ciencia va a seguir evolucionando como todo, día a día. Y la metodología de investigación científica va a ser cada vez más perfeccionada y va a involucrar cada vez más, digamos, lo invisible, ¿ah? Lo que no se ve, porque la ciencia partió con el paradigma de que era verdad lo que se veía, lo que se podía comprobar, pero la vida es tan maravillosamente mágica e infinita que no podemos pretender meter el océano en un vasito de agua. Entonces, si bien es maravilloso tener estas nuevas metodologías y la ciencia, pero no dejarnos manejar por ella.